Gracias. Jóvenes, hoy nos toca quemaduras. Vamos a ver un video, luego las exposiciones y luego yo voy a avanzar el contenido teórico. Hoy nos toca quemaduras, vamos a ver un video, luego exponen ustedes en la segunda parte y yo termino con el contenido teórico. Con el tema de hoy que es quemaduras. Con este tema vamos a cerrar el bloque de cirugía general y obviamente el bloque de ATLS. Este tema está basado en el ATLS 10ª edición, así como la actualización de la guía de práctica clínica de quemados de noviembre de 2018, que a su vez está basada en el ATLS 10ª edición. Un tema muy importante para la ENAM, seguramente les ha costado bien. Respecto a esto, y para la práctica diaria, a pesar de que no se ve tan frecuente, pues sí es importante conocerlo. Bueno, iniciamos con el tema. Vamos a ponerle pausa aquí a los casos clínicos, recuerden, para que lo puedan tratar de responder, y al final, yo creo que el tiempo de que los comentemos, ya que son relativamente sencillos. Segundo caso clínico, ahorita lo vamos a revisar y iniciamos con el tema. ¿Qué es una quemadura? Una quemadura es un proceso de deshidratación súbita del tejido generada por calor o por diferentes agentes, y la característica es la desnaturalización proteica, destrucción celular, la evolución de su metabolismo, provocando pérdida continua de la continuidad de la piel y otros tejidos. La vamos a clasificar en dos: en quemaduras menores, cuando es menor al 20% de superficie corporal total quemada, sin repercusión en el estado hemodinámico. Esto en el adulto, vamos a ver la diferencia en niños. En grandes o gran quemado, cuando la superficie corporal total quemada es mayor al 20%, y esto que va a generar repercusión al estado hemodinámico. Esa es la diferencia entre menos del 20% y más del 20%. Unas no afectan el estado general y las segundas sí. Respecto a la epidemiología, muchísimos datos que hay que tomar en cuenta. Aquí tenemos los principales. El mayor riesgo es en menores de 5 años y mayores de 60 años. Va a ser la primera causa de muerte en el escolar y la segunda en el preescolar. La mayoría ocurren en el hogar, específicamente en la cocina y en el baño, usualmente por líquidos calientes. Más frecuente en el varón y en el invierno, afecta a la extremidad superior en mayor frecuencia. Está también asociado al alcoholismo y enfermedades psiquiátricas y neurológicas, y la mortalidad es mayor al 20% cuando se asocia a lesión por inhalación. De acuerdo a la guía de prácticas clínicas, es más frecuente en la edad de 1 a 4 años. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a clasificar de acuerdo al tipo de lesión. Las más frecuentes van a ser las térmicas, y a su vez las vamos a dividir en tres: por contacto, que puede ser por sólido o por líquido. La quemadura sólida es más
profunda, sin embargo más limitada. Y pongamos un ejemplo de una olla caliente que la tocas y pues te quemas. La quemadura es profunda, sin embargo localizada al área de contacto. A diferencia de la quemadura por líquido, por escaldadura, la cual es más extensa, pero no es tan profunda. Debido obviamente a que el agua pues, corre y genera una lesión más extensa. Por llama, en el 33% de los casos, no es tan extensa, pero sí es profunda, además de que se asocia a inhalación por humo o tóxicos. Gases a altas temperaturas. Y por último, las quemaduras por radiación. Exposición a rayos ultravioleta o radiación ionizante. Estas son las quemaduras térmicas, contacto, llama y radiación. Por otro lado tenemos las quemaduras químicas, que pueden ser por ácido o por álcalis o base. Las quemaduras por ácido son más limitadas, tienen una profundidad media, digamos que no son tan graves, y producen necrosis coagulativa. Debido a este proceso es que se limita la quemadura. A diferencia de una lesión una quemadura química por base, por álcali, es más profunda y es evolutiva debido a que la lesión que produce es una necrosis por licuefacción. Entonces la quemadura va progresando y es más severa. Hay quemaduras específicas, que se menciona ya de práctica clínica, o por ejemplo por ácido clorhídrico, que es más profunda y dolorosa. El tratamiento específico es con gluconato de calcio intralesional. En caso de que se llegue a preguntar, no es muy importante, pero para que lo sepan. Quemaduras eléctricas son muy graves debido a que normalmente la extensión es mayor de la que podemos observar. No hay paso de corriente, puede ser por flash eléctrico o paso de corriente a través del cuerpo. Es un tipo de lesiones por eléctricas. Flash eléctrico puede alcanzar temperaturas de hasta 3000 grados centígrados y se asocia a quemaduras térmicas. Este tipo de quemaduras es, por ejemplo, cuando le cae un rayo a alguien, ¿no? Lo cual sería completamente desafortunado y raro, pero este es el tipo de lesión que se presenta. Un paso de corriente a través del cuerpo son las más frecuentes debido a que son por electrocutación, paciente electrocutado. Se va a presentar lesión muscular, ósea y tendinosa, van a ser más profundas y como les digo, la lesión va a ser por electrofusión, perdón. La gravedad depende del tipo de corriente, si es bajo o alto. Voltaje, o si es alto voltaje, que sería grave y mutilante, además del trayecto de la lesión. Puede ocasionar rhabdomiólisis y, bueno, es muy importante recordar que también puede generar síndrome compartimental y pues hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? El fracaso renal agudo secundario a rhabdomiólisis también es importante. Lo que deben recordar de las quemaduras eléctricas es que son muy graves y que normalmente son más graves de lo que aparentan ser. La clasificación de las quemaduras es relativamente sencilla, la vamos a clasificar
de acuerdo a la clasificación tradicional en 3 grados. Primer grado, segundo grado y tercer grado. A su vez, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Qué tipo de lesión va a presentar? La de primer grado van a ser lesiones superficiales, van a afectar solamente a la epidermis. Es muy importante, no requiere reposición de líquidos. ¿Cómo la vamos a observar clínicamente una quemadura superficial de primer grado o epidérmica? Normalmente van a ser rojas, húmedas, blanquean a la presión y no presentan ampollas. La típica quemadura de primer grado, como por ejemplo una quemadura de sol en pacientes muy blancos, de piel muy clara, cuando se ve muy enrojecido o alguna quemadura, por ejemplo, por contacto con algún objeto caliente, genera inmediatamente enrojecimiento y esa es una quemadura superficial. Algo importante es que son dolorosos. Y bueno, la resolución es menor a 7 días. La de segundo grado las vamos a dividir en 2. A su vez, las de segundo grado se van a llamar de espesor parcial. Y las vamos a dividir en espesor parcial superficial y espesor parcial profundo. Y bueno, las de espesor parcial superficial van a ser las más frecuentes. ¿Cuáles son las causas? Escaldadura, por salpicadura, derrame o inmersión, líquidos calientes. ¿Cómo las vamos a observar clínicamente? Van a ser rojo intenso o rosado, y lo más característico de las de segundo grado tipo superficial van a ser la presencia de ampollas. Además, son muy dolorosas y son húmedas. El tiempo de curación es menor a 14 días y pueden dejar cicatrices. Definitivamente. ¿Qué es lo que va a afectar una lesión, una quemadura de espesor parcial superficial? Va a ser la dermis papilar. Pregunta de Enano. Pasamos a las de segundo grado, profundas. Como les digo, sería espesor parcial profundo, segundo grado profundo. ¿Cuáles van a ser las causas? Escaldadura, fuego, contacto con superficies calientes. Esta sería, digamos, la tercera frecuencia. La primera frecuencia sería la tipo grado 2 superficial, decidia grado 1, decidia grado 2 profundo. ¿Y cómo lo vamos a observar clínicamente? Rosa pálido o rojo violáceo. Puede o no haber ampolla, lo más frecuente es que no haya. No hay llenado capilar. Van a ser dolorosas. La curación va a ser mayor a 21 días, probablemente se requiere injerto, de alto riesgo de cicatriz hipertrófica. ¿Cuál es la parte, el espesor de la piel que va a afectar? La dermis reticular. En la pasada es la dermis papilar y en este caso la dermis reticular, es decir, profunda. Afecta el folículo piloso y por último, en la clasificación, las de tercer grado, las de espesor total. ¿Cuáles van a ser las causas? Escaldadura por inmersión en aceite o grasa, fuego, pintas,
y eléctricas. La apariencia típicas van a ser blancas o negras, acantonada, aperlada, también se menciona el ATLS como si fuera piel cuero, más bien. La sensación no duele, es lo característico de las de tercer grado. Así pueden diferenciar una de segundo y de tercer grado. Las de tercer grado no duelen. El tiempo de curación no cura espontáneamente, requiere siempre, esa cicatriz siempre afecta toda la piel y no va a epitelizar. ¿Qué tipo de quemaduras son estas? Yo recuerdo mucho apenas que lamentablemente se dio esta tragedia de cuando explotó los puntos de Pemex. Y mucha gente sufrió quemaduras, ¿no? Y se iban caminando y se veían blancas, ¿no? Completamente blancas. Seguramente pusieron una quemadura de tercer grado, ¿no? Lamentable todo este suceso, pero es muy característico y lo recuerdo mucho. Y bueno, así pueden diferenciar la quemadura de tercer grado, ¿no? Por llama, por explosión, por químico. Por inmersión, por ejemplo, en gasolina, ¿no? Y pues no les va a doler, no les va a doler, sin embargo, la gravedad es, bueno, pues ya la saben, ¿no? Otro tipo de clasificación es la famosa clasificación AB, la vamos a clasificar, es lo mismo, ¿no? Primer, segundo y tercer grado. Tipo A sería primer grado, segundo grado sería tipo AB, ABA, superficial, ABB, profundo, y tipo B sería tercer grado. Y vamos a repasar, ¿no? El grado de lesión en la piel que presenta. La tipo A, que a su vez es de primer grado, va a afectar la epidermis, a nivel histológico, perdón. Tipo AB, A, que sería espesor parcial superficial, va a afectar la epidermis y la dermis papilar. Tipo AB, que sería espesor parcial profundo, va a afectar la dermis profunda, es decir, la dermis reticular. Y la tipo B, que sería tercer grado, que sería espesor completo, espesor total, pues va a afectar todas las capas, incluso puede llegar hasta el plano óseo. La clasificación de la extensión de la quemadura en niños va a preferirse la de Lund-Brauer. Sin embargo, aquí en la TLC décima edición nos dice que se prefiere la regla de los 9, incluso en niños, pero para fines prácticos, para fines de NAM, vamos a decir que la clasificación de Lund-Brauer es de elección en niños para determinar el grado de superficie corporal quemada. También se dice que la palma de la mano del infante representa el 1% de la superficie corporal total quemada. Esto para la práctica diaria de una forma sencilla y rápida para determinar el grado de lesión. Ahora bien, tenemos la regla de los 9 de Wallace o de Pulaski-Tennyson. Normalmente se pregunta como regla de los 9 de Wallace, pero ya saben cómo son el NAM, entonces saber también el epónimo Pulaski y Tennyson.
Aquí pues es cosa de repasarlo, ya saben, 9% de acuerdo al segmento corporal afectado, cabeza y cuello 9%, trompa anterior también es 9%, bueno, tórax y abdomen 9%, y si es posterior pues se suman otros 9%. Cada una de las extremidades superiores va a ser 9%, 4.5 dividida antebrazo y brazo. Cada una de las extremidades inferiores va a ser 9%. Y periné, palma de la mano, 1%. Y bueno, esto, todo respecto a la regla de los juegos, cosa de repasarla, memorizarla, porque se llegan a preguntar, más bien se pregunta en el seminario, el grado de superficie corporal total quemada, calcularlo de acuerdo a la regla de los 9. Y bueno, aquí tenemos el diagrama, más bien, bueno, la imagen en la TLS décima edición, y cómo podemos utilizar la regla de los 9 de alguna manera en pediatría, ¿no? También revisarla y tratar de aplicarla. Gran quemado. Como les mencionaba al inicio, el niño gran quemado se diferencia del adulto debido a que en el niño el 10% de superficie corporal quemada se va a considerar gran quemado. También menor de 2 años o más de 60 años se considera gran quemado. En adulto, quemaduras de segundo o tercer grado mayor al 20%, ese es un paciente gran quemado. Y quedamos que la diferencia es que en el paciente gran quemado se ve afectado el estado hemodinámico. El índice de gravedad mayor a 70 puntos también significa como paciente gran quemado. Y tenemos condiciones especiales que van a determinar un paciente gran quemado sin necesidad de la superficie corporal quemada que ya mencionamos. Quemaduras respiratorias o inhalación de humo, quemaduras eléctricas por alta tensión, quemadura asociada a politrauma, quemadura con patología grave asociada. Todos estos son pacientes gran quemados y requieren manejo intrahospitalario. Paciente gran quemado, tratamiento en 2 etapas. Regresamos al famoso ATLS. En el manejo inicial, obviamente, se va a valorar A, B, C, D y E, y pues la exploración, la revisión secundaria, la historia clínica, la exploración física y el tratamiento básico inicial. Vía aérea. ¿Qué vamos a evaluar en vía aérea en el paciente quemado? Lo primero que hay que hacer antes de incluso de iniciar vía aérea, lo menciona la TLS, es detener la quemadura. Obviamente no vamos a valorar la vía aérea de un paciente que pues viene pues quemado, o sea, con ropa todavía incendiada, con una quemadura química que todavía tiene el polvo químico y está con quemadura. Lo primero es detener la quemadura. Y aquí abro un paréntesis. Recordemos que las quemaduras por polvos químicos hay que cepillarlas. No hay que colocar agua directamente porque aumenta la quemadura. Hay que cepillar primero el polvo que está produciendo la quemadura y después aplicamos agua tibia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a valorar en A? Lo más importante, indicación de intubación. ¿Cuáles van a ser estas indicaciones para tubo? Quemadura facial extensa, quemadura circunferencial en cuello, esputo carbonáceo, cambios inflamatorios en la orofaringe, disfonía o ronquera, que a su vez indica quemadura en vía aérea, nivel de carboxiemoglobina mayor a 10%,
alteración del estado de conciencia, recuerden Glasgow menor a 8, y quemadura en espacio cerrado, porque seguramente se produce una quemadura de vía aérea. Oxígeno al 100% siempre, y si hay edema, intubar. Básicamente, estos que vemos aquí son criterio de intubación. Recordando un poquito, el calibre del tubo que vamos a utilizar en un adulto va a ser de 7.5 milímetros o mayor y en niños de 4.5. Hay que valorar, obviamente, y esto pues los compañeros de anestesiología tendrán un mayor conocimiento, sin embargo, esta es una forma práctica de saber qué tipo de tubo utilizar. En la B, pues la lesión de la vía aérea inferior es por vapor de agua o por gas inflamable. Lo primero que hay que detener o lo primero que se va a presentar es la hipoxia. Hay que administrar oxígeno, quedamos que vamos a administrar oxígeno al 100% para aumentar la curva de disociación de la hemoglobina y disminuir su vida media hasta 40 minutos. Entonces, oxígeno al 100% siempre, con una bolsa reservorio mascarilla. Envenenamiento por CO2, ¿cuándo se va a presentar? En espacio cerrado. ¿Cuáles son los síntomas? Cefalea, confusión, coma y, en casos severos, muerte, ¿no? Entonces hay que sospechar intoxicación por CO2 antes. Los pacientes, pero el tratamiento es el mismo. Oxígeno al 100% con bolsa reservorio. Daño por inhalación de humo que produce respiración, alteración de respiración, cambios inflamatorios, fuga capilar. Las células necrosadas obstruyen la vía aérea y ¿qué es lo que se requiere para el diagnóstico? Exposición y signos por la broncoscopía, lo cual no se hace. Debemos recordar que ante sospecha de quemadura de vía aérea hay que intubar, no hay de otra, y siempre vamos a utilizar oxígeno al 100%, entonces esto es un manejo más avanzado, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es siempre indicaciones de tubo en A y en B, iniciar oxígeno al 100%. Eso es lo que hay que recordar y lo principal. Paso número 3, pacientes con choque. ¿Qué tipo de choque se va a presentar en este caso? Distributivo e hipovolémico. ¿Cuáles son los pasos a seguir en un paciente quemado en C? Reposición hídrica por acceso venoso o catéter intraóseo. Recordemos que estas son las vías principales. Un catéter central también se puede utilizar, obviamente, sin embargo, nos va a tomar un poquito más de tiempo. La necesidad de diuresis va a ser de 0.5 mililitros por kilo por hora en adulto y de 1 mililitro por kilo en niño. El inicio del tratamiento hídrico debe ser antes de las 2 horas del inicio de la quemadura, es decir, de manera inmediata. Hay que añadir albúmina si no responde el tratamiento cristaloide, esto de acuerdo a la guía de práctica clínica en el ATL. No se menciona. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar para reponer líquido? La fórmula de Parkland. Esa es la que nos viene en el ATLS y es la más sencilla y pues es la que hay que tener siempre en mente. 2 mililitros por superficie corporal total quemada por peso. En el adulto, en niños se utiliza 3 mililitros y en quemadura eléctrica 4 mililitros. Entonces estos valores no se les puede olvidar, va de 2 a 4. 2 en adultos, 3 en niños, 4 en quemadura eléctrica. Se multiplica por la superficie corporal total quemada, que ya sacamos con la regla de los 9 de Wallace,
o con Lumbrauer, y lo multiplicamos por el peso. Esto nos va a dar un valor total. Ese valor total lo vamos a dividir en medio. Y la primera mitad la vamos a dar durante las primeras, bueno, en 8 horas, y la otra mitad en 16 horas. Se recomienda utilizar cristaloides y de preferencia solución Ringer-lactato. Si no, podemos utilizar cualquier otro cristaloide que tengamos. Y en niños menores de 20 kilogramos se va a añadir dextrosa al 5%. Entonces, ¿qué es lo importante de C? Recordar que se utiliza Parkland de inicio. Recordar que, bueno, la fórmula de Parkland, que va de 2 a 4 mililitros por superficie corporal total quemada, que ya debimos haber sacado con la regla de los 9 o de Lumbrauer. Dependiendo de si es adulto o niño, y que se multiplica por el peso. El total lo vamos a dividir en dos. La primera mitad la damos las primeras 8 horas, la segunda mitad las 16 horas posteriores. Y ese es el manejo inicial. Recordar que la fórmula inicial solo nos da una base para el inicio, pero con el tiempo se debe de ajustar de acuerdo a Laurenti. Y recordamos Laurenti en adultos 0.5 mililitros por kilo y en niño menor a 40 kilos 1 mililitro por kilo por hora. Esto de acuerdo a la última actualización ATL. ¿Ven? Aquí nos viene el algoritmo, el cual se los quise poner para que sepan qué es lo que se hacía antes y la comparación del Parkland que viene en la guía de práctica clínica y la que nos maneja TLS. Aquí el Parkland nos dice que es de 2 a 4 mililitros por kilo por superficie corporal total quemada, más 1500 a 1800 mililitros por superficie corporal total para las necesidades de mantenimiento. La primera mitad, las primeras 8 horas, y el resto en las segundas, en las próximas 16 horas. ATLS no nos menciona las necesidades de mantenimiento, pero es bueno conocerlo. Si me preguntan, yo me quedo con lo de ATLS, que pues es la fórmula de Parkland nada más, y eso sería todo. ¿Qué otras fórmulas utilizamos? Group modificada y la fórmula de Schreiber-Burns, que se utiliza normalmente en niños. Entonces es una fórmula creada para eso, necesita el Schreiber, y pues nada más. Recordar, ¿qué es lo importante de C? Les repito, saber que se utiliza Parkland de inicio, y que se utiliza Ringer lactato, saber obviamente la fórmula de Parkland, saber que si no mejora en inicio tenemos que añadir albúmina, y las necesidades de uresis. Eso es de memoria. Manejo secundario, ¿qué es lo que vamos a manejar en este caso? El dolor. Un paciente hemodinámicamente estable va a utilizar morfina, está inestable fentanil. Hay que iniciar con la escala del dolor de la OMS. Iniciamos con paracetamol para dolor leve, y si no, utilizamos ya opiáceos de mediana o de alta potencia, que se utiliza pues, de mediana y alta potencia de morfina, fentanilo. ¿Qué más vamos a utilizar? Control térmico, hay que mantener una temperatura, hay que mantener la temperatura ambiente, profilaxis gastrointestinal para evitar, recuerden la úlcera de Curry, omeprazol, 1 miligramo por kilo día, antibiótico solo tópico, y en caso de infección no se debe dar tratamiento antibiótico profiláctico, muy importante. Sonda nasogástrica hay que utilizar en paciente con náusea, vómito o en paciente gran quemado. Vacuna antitetánica en caso de que esté indicada. Y cuando vamos a hospitalizar,
quemaduras de segundo grado mayores del 10% de superficie corporal. Sería un paciente gran quemado. Estos niños, áreas especiales, cara, manos, pies, genitales, periné, articulaciones, oído, quemaduras de tercer grado, toda quemadura de tercer grado, quemaduras eléctricas, químicas por inhalación, circunferenciales en extremidades o tórax, niños menores de 5 años de edad o ancianos, mayores de 60, personas con enfermedades persistentes, trauma asociado, sin resolución por más de 2 semanas, cuando se sospecha maltrato. Un paciente gran quemado, obviamente, adulto, que es superficie corporal total quemada mayor a 20%. Aquí tenemos el tratamiento local de las quemaduras. ¿Ya? Tenemos el tratamiento por A, B, C, D. Este sería un tratamiento ya de revisión secundaria y especializado hasta cierto punto. Niño o adolescente con quemaduras que ameritan hospitalización estable. Valoración por CPR, tipo de quemadura. Solo quemadura en áreas especiales, vamos a utilizar injertos laminados por unidades estéticas. ¿Cuáles son estas lesiones? Lesiones en cara, mano, pie o cuello. Ahí vamos a utilizar injerto de inicio. Tipo de quemadura, tipo espesor parcial. Esta va a ser la que más nos interesa porque es la más común, es decir, segundo grado, aseo con antiséptico, y de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos al algoritmo del lado derecho. Recuerden que estamos en quemaduras de espesor parcial. Tenemos apósitos, sí, vamos a utilizar apósitos. Si no tenemos apósitos, utilizamos sulfadiazina de plata. Es lo que se viene utilizando siempre y se sigue utilizando hasta el día de hoy y se va a seguir utilizando. Entonces, en hospitales, normalmente segundo nivel, y en la mayoría de los hospitales, no se va a contar con apósitos. Los apósitos normalmente los vamos a encontrar en centros especializados de quemados, aquí en casos donde hay centros de quemados. Entonces, ahí sí podemos tener esos apósitos. Si no tenemos apósitos, sulfadiazina de plata. Contamos con apósitos y hay riesgo de infección, apósito impregnado con antibióticos. Si no, apósito biológico. Y la vamos a valorar, la quemadura la vamos a destapar cada 72 horas por un médico especializado o con entrenamiento en quemaduras. Es decir, un cirujano plástico. Y bueno, hay que mantener la quemadura limpia, el apósito esté adherido, adecuadas condiciones generales, red familiar de apoyo, valorar servicio de rehabilitación. Y bueno, de ahí a alta cuando mejore, que pues normalmente es después de 21 días por lo menos, ¿no? O entre 14 y 21 días. Las quemaduras de segundo grado se descubren cada tercer día, pero hay que revisarlas diario, obviamente. Este es el algoritmo que se manejaba antes, en el cual solamente se utilizaba sulfadiazina de plata. Entonces, esto es lo actual. Normalmente se debería de contar con apósitos, y si no, sulfadiazina de plata. Antes solamente se utilizaba sulfadiazina de plata. Entonces, aquí se los quise dejar para que vean que es lo mismo. Hay que revisarla cada tercer día, hay que colocar sulfadiazina de plata y pues nada más, ¿no? De ahí revisen lo demás, porque es lo mismo. Jóvenes, ya va a terminar. Vamos a continuar. Bueno, manejo completamente especializado en centro de quemados por cirujano plástico o cirugía con entrenamiento en quemados. Quemaduras de espesor total, es decir, quemaduras de tercer grado, todas hay que derivarlas a tercer nivel, todas deben ser valoradas en el centro de quemados, y cuando se
el tratamiento. Bueno, en primer lugar, quemadura eléctrica. ¿Sí